Ahora sí sale. Pero bueno. Esto es. Buenos días a todos los hermanos que se están conectando. Dios les bendiga. Bienvenidos. Vamos a iniciar con la ayuda del Señor este mensaje. Alabanzas al Señor. Qué bueno es el Señor. Amén. Alabanzas a Jesús. Toda la gloria y toda la honra pertenecen al Señor. Bienvenidos todos los hermanos que están esperando conectarse para recibir bendición. Hoy Dios nos va a ayudar, nos va a bendecir por su gracia. Hermana Luz Estela, Dios le bendiga, bienvenida. Amén. A todos los hermanos que se están conectando en esta hora. Alabanzas a Jesús. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Bienvenidos todos los que se están conectando tanto a YouTube como a Facebook. Hermana Susana Barrios desde Argentina, Dios le bendiga grandemente a la familia. Amén. Gracias, mi hermana Susana, que el Señor le bendiga, que el Señor les prospere. Tony Figueroa, Dios le bendiga. Amén. Gracias, mi hermano Tony, que el Señor lo bendiga a usted también. Carmen Cristancho, Dios le bendiga. Juanita Arroyo, Dios le bendiga desde Cali. Amén. Cindy Grimaldo, Dios le bendiga. Marco Torres, Dios le bendiga. A todos los hermanos que se están conectando, que el Señor les bendiga. Ya vamos a dar inicio, no vamos a demorar mucho para aprovechar el tiempo. Así es que compartamos el link de Facebook, por favor, para que otros también reciban. Facebook tiene mayor acceso, puesto que hay compañías o empresas de telefonía que dan gratis los datos de Facebook. Entonces, para las personas que se puedan conectar, hermano Juan Carlos Carrillo Chumpitá, Dios le bendiga desde Lima, Perú. Qué bendición tenerlos acá. Mauro Saldúa, Dios le bendiga. Buenos días, mi hermano, amén. Erika Pacheco Abriu, Dios le bendiga, hermana Erika. Qué bendición saludarla allá en el Perú. Que el Señor la bendiga, hermana Erika. Nancy Arias, Dios le bendiga. Qué bendición. Amén. Hermana Lady Quiroga, Dios le bendiga. Amén. Que el Señor le bendiga. Gloria sea al Señor, qué bueno es el Señor. Alabanzas a Jesús. Compartamos el link de Facebook, por favor. Amén, amén, así es. Compartamos el link y ya vamos a iniciar. Bendito sea Jesús. Alabanzas al Señor. Bueno, vamos a iniciar, amados hermanos, porque es hora de darle la gloria al Señor. Hermana Luz Santiago, Dios le bendiga. Qué bendición tenerla nuevamente. Anoche Dios nos dio un culto glorioso, bendecido, un culto de oración. Y esto va de victoria en victoria, de bendición en bendición. Amén. Bueno, Luz Pérez, Dios le bendiga. Bienvenida desde Puerto Rico. Qué bendición, hermana Luz. Me alegro en saludarla. También a todos los hermanos. Vamos a dar inicio por la gracia del Señor. No olviden compartir el link de Facebook para que sea el Señor bendiciéndonos, amén, para que compartamos la palabra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu misericordia y tu bondad. Gracias por permitirnos venir en esta mañana para glorificarte, para honrarte. Muchas gracias, Señor, por este privilegio que tú nos das de poder venir a tu presencia para darte gloria, para darte honra, para darte alabanza. Me humillo delante de ti, de tu grandeza, de tu soberanía, reconociendo que solo tú eres Dios en el cielo y en la tierra, que tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen, Señor, y por tu gracia, amor y misericordia nos preservas, nos guardas, nos sustentas. Muchas gracias, Dios. Agradezco por esta creación porque nos has creado, pero también te agradezco por esta redención porque nos has redimido de todo pecado, de toda maldad. Somos tu pueblo, somos tus hijos. Te pedimos, Señor, que en esta hora tú bendigas a tu pueblo, Padre, en el nombre de Jesús. Reprendo los poderes del enemigo que se levantan contra esta transmisión. Echo fuera por la palabra. Fuera toda obra satánica. Echo fuera por la palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Espíritu Santo, toma el control en esta hora. Despierta la mente, los corazones y permite que tu pueblo te bendiga para tu gloria y tu honra en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu, toma de Cristo, hánoslo saber y enséñanos todas las cosas para tu gloria y tu honra.
Amén, amén. Wilber Taborda, Dios le bendiga. Desde Bogotá, Radio Televisora Cristiana Emanuel, Dios le bendiga también. Susi Arcilla, Dios le bendiga. A todos los que se están conectando, alabanzas a Jesús. Gloria sea al Señor, alabanzas al Señor, qué bueno es el Señor. Y a todos los que se están conectando, sean todos bienvenidos. Vamos a dar inicio con la ayuda del Señor. Abramos la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 8, verso 1 y 2. Y voy a compartir en la pantalla. Una hermana me sugirió esta Biblia, pues vamos a experimentarla a ver cómo se ve. Amén. Alabanzas al Señor. Génesis capítulo 8, del 1 al 2. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Escritura: y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas, y se cerraron la fuente del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Alabanzas al Señor. Qué bueno es el Señor. Amén. Alabanzas al Señor. Estamos aquí dándole gloria, honra y alabanza a nuestro Dios. Amén. Qué bueno es el Señor. Saludo a la hermana Marta Vargas, Dios le bendiga, hermana Martica. Saludo a mi madre querida que está en su casa, que el Señor le bendiga. A todos los que se están conectando, bendito sea el Señor. Amén, gloria sea Jesús. Oh, aleluya. Se me trabó acá aleluya. Bueno, no importa. El chat de Facebook, alguien me saludó, Gregoria Martínez, algo así. Bueno, que el Señor le bendiga. Es que se me trabó el chat y ya no veo más. Pero bueno, continuamos con el estudio por la gracia del Señor del libro de Génesis. Alabanzas al Señor. Qué bueno. El libro de los comienzos, escrito entre el año 1440 y 1400 antes de Cristo, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto. Allá estaba Moisés y allá Dios, mediante disposición de ángeles, recibió esta tremenda revelación de Génesis. Aunque se compartían las historias, Moisés, como hombre preparado, dice la Escritura, que fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, era poderoso en palabra y en obra, dice Hechos capítulo 7, Hebreos capítulo 11. Moisés es el autor de este libro, amén. Y aquí hay unos detalles increíbles, por ejemplo, las fechas. Dice la Escritura en Génesis capítulo 5 que Adán vivió 930 años, que su primer hijo lo tuvo los 130 años. Amén. Y vivió 800 años más después, donde engendró hijos e hijas. Pero Enoc nació en el año 622 de la edad de Adán, y fue Enoc trasladado en el año 987, o sea 57 años después de la muerte de Adán. Adán murió en el 930, después de que fue creado, por supuesto. Amén. Noé nació en el año 1056 después de la creación de Adán. Amén. El diluvio ocurrió en el año 1656, o sea, 600 años después. Amén. Y el 601, un año después, fue donde Noé salió del arca. Amén. Noé vivió 350 años más. La edad total de Noé fue 950 años, de acuerdo a Génesis 9:29. Abraham nació en el año 2166. Entonces no sabemos en qué época murió Noé. Puede ser en la época cerca a Abraham, dentro de la fecha de Abraham contemporáneo, o antes de Abraham, no lo sabemos. Eso queda en un vacío dentro de la historia, dentro de la cronografía bíblica. Bendito sea el Señor. Ahora, este capítulo 8 de Génesis relata 4 acontecimientos ocurridos después del diluvio. Ya vimos cómo vino el diluvio, la causa del diluvio. Aunque la Biblia muestra algunos detalles, el objetivo no es mostrar cómo fue el diluvio, sino más bien el por qué fue el diluvio, que fue por la multiplicación de la maldad. Y así como ellos multiplicaron la maldad y se incrementó la violencia en aquellos días, Dios también incrementó las aguas para sepultarlos y castigarlos. En el capítulo 8 relata los acontecimientos después del diluvio. El primer punto que vamos a hablar es el proceso de secado de la tierra. El segundo punto es en busca de la evidencia de tierra seca. Amén.
El tercer punto es la salida de la tripulación y los pasajeros del arca en tierra seca. Y el cuarto punto, que es el último punto de este capítulo 8, es la primera adoración en tierra seca, donde Dios empieza a darle el covenant o el pacto a Noé. Pero eso lo vamos a dejar para el capítulo 9 con la ayuda del Señor. Bendito sea Dios. Alabanzas a Jesús. Primero veamos el proceso de secado de la tierra. Génesis 8, del 1 al 5. Dios usó dos medios para revertir el diluvio universal. Primero, un viento universal. Y segundo, el cierre de la fuente de las aguas. Amén. Hemos leído acá Génesis capítulo 2, verso 8. Hemos leído lo que dice la escritura. Vamos a compartirles. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. Amén. Se acordó. Bendito sea el Señor. Es importante que analicemos ese punto, que se acordó. Alabanza. La expresión se acordó desde el hebreo zakar, se acordó Dios de Noé, no se refiere a traer alguna información a la mente. Más bien es una expresión de pacto, donde Dios cumple su promesa. Es una expresión de fidelidad. Amén. Recuerde que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Antes de traer el diluvio, en Génesis 6, Dios le había prometido a Noé que después del diluvio ellos iban a vivir y que Dios iba a establecer con ellos su pacto. En Génesis 6, 18 dice: mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, la mujer de tus hijos contigo, mas estableceré mi pacto. Ese pacto lo iba a hacer después del diluvio. Ese pacto es el que vamos a hablar, si Dios lo permite, mañana o el viernes. Amén. El pacto noaico. Decimos con respecto a los pactos, está el pacto abrahámico, está el pacto davídico. Amén. Aleluya. Pero aquí es el pacto noaico. Es la misma expresión que Dios usa para cumplir su promesa con Moisés. Si usted dice, se acordó, sacar Dios de Noé, se acordó. Amén, se acordó, o sea, se acordó de que había establecido un pacto con Noé. Los hizo que entraran en el arca. Trajo el diluvio, hermano, y Dios no los dejó abandonados. Dios había hecho un plan, un proyecto, y en ese proyecto había establecido un pacto. Ustedes van a entrar, pero yo voy a establecer mi pacto contigo. Amén. Es la misma expresión usada por Moisés, que es el autor del Pentateuco, para describir cómo empezó la liberación de Israel del pueblo de Egipto. En Génesis capítulo 2, verso 24 dice: y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó sacar de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Bendito sea el Señor. En ese pacto con Abraham, en Génesis capítulo 15, la Biblia dice que Dios le habló a Abraham y le dijo que después de 400 años ellos iban a salir de la tierra de Egipto. De 430 años, 400 años iban a salir. Ya era el momento de salir. Se acordó que Dios había estipulado un compromiso y que Dios lo que cumple, lo promete. A menos de que el hombre peque, como lo leímos en el primer libro de Samuel capítulo 2, que Dios había prometido a la casa de Elí un sacerdocio perpetuo, pero como Elí pecaron sus hijos, dice: nunca tal yo haga, porque yo honraré a los que me honren. Lo mismo pasó con Saúl. El Señor, en el primer libro de Samuel capítulo 13, el profeta Samuel le dice: locamente has hecho. Pues si hubieses esperado, Dios hubiese confirmado tu reino para siempre. Amén. Pero por cuanto no esperaste, hiciste esa locura, pecaste, Dios se ha provisto de un prójimo mejor que tú. Bendito sea. Y eso ocurre también hoy en día. Amén.
Dios le cumple a los que le cumplen. Las promesas de Dios son condicionales. El problema de los predicadores de la prosperidad del evangelio falso es que predican promesas incondicionales diciendo que usted las tiene y las va a heredar. Es más, yo oía predicadores que decían: irrevocables son los dones y el llamamiento, que el pastor que Dios llamó, ese don y ese talento, eso va a permanecer para siempre, así peque, así le caiga. Y así muchos justificaron sus adulterios, muchos justificaron sus robos, muchos justificaron su pecado. Pero Romanos capítulo 11 no se refiere que irrevocables son los dones y los llamados, no se refiere a un ministerio en cuanto al pastorado, no, se refiere al pueblo de Israel, que esos dones, los 9 dones que Dios depositó en Israel, como la gloria, como la venida del Mesías, como los pactos, la ley, amén, que eso fue dado al pueblo de Israel. Esos 9 dones son irrevocables, bendito sea el Señor, pero es al pueblo de Israel. Alabanzas al Señor. Amén. Pero el resto de nosotros, todas las promesas son condicionales. Y la condición es permanecer en Cristo. Si permanecemos en Cristo las tenemos, si no, no. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Dios le prometió a Noé: estableceré mi pacto contigo. Amén. En Génesis 6:18. Ahora se acuerda de que Dios le prometió eso. Se acordó Dios de Noé, de todos los animales, de todas las bestias que estaban con él en el arca. Y por eso Dios cumple su palabra. Porque realmente fue un acto de fe. Meterse en el arca sin saber cuándo iba a salir, sin saber hasta cuándo Dios los iba a tener dentro del arca. Realmente eso es prácticamente una locura, craziness, a madness, como decimos en inglés. Sin embargo, fue un hombre que le creyó a Dios, que Dios todo lo que hace es justo. Él no es injusto. Él no nos prueba más allá de lo que no podamos resistir. Alabanzas a Jesús. ¿Cuántos alabamos al Señor? Y por eso Dios usó 2 medios para revertir el diluvio universal. Primero, un viento universal. Y segundo, el cierre de las fuentes de las aguas. Vamos a seguir leyendo Génesis capítulo 2, 8, verso 1. Dice la escritura: e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. El verso 2 dice: y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria sea Dios. Un viento universal. Hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Viento en hebreo es ruah. Es la misma expresión presente en Génesis 1:2. Y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. El ruah de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Alabamos al Señor. Aunque conocemos por toda la revelación bíblica que hay ángeles que controlan los vientos, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 7, del 2 a 3, 4 ángeles en los 4 puntos cardinales deteniendo los 4 vientos de la tierra. En este caso Dios no le está dando órdenes a los ángeles, sino es un viento específico que sale de Dios. Es un viento, hermano, que sopla en toda la tierra para ordenar las aguas, como el Señor lo hizo cuando juzgó a los egipcios en el Mar Rojo, cuando secó las aguas del Mar Rojo para que Israel pasara por lo seco. Es la misma palabra, el ruah de Dios. Éxodo 14:21 dice: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento, el ruah oriental, toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. ¡Qué bendición! Amén. Y Dios después vuelve y usa ese viento para cerrar las aguas y sepultar en las aguas al ejército de Faraón. Éxodo 15:10 dice: soplaste con tu viento, con el ruah de Dios, los cubrió el mar a Faraón y a su ejército, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¡Qué bueno es el Señor! Amén, hermanos. Dios usó un viento para secar las aguas. Amén. Ese es el ruah de Dios, que la Biblia en el Nuevo Testamento se manifiesta ese viento.
En la Biblia es en Hechos capítulo 2 que estaban todos unánimes en oración, estaban orando en el día 50 después del Passover o después de la muerte del Cordero. Alabanzas a Jesús. En el 50º día, dice la Escritura que es el Pentecostés. Dice, vino un viento que sopló sobre la casa, el Espíritu Santo, el Ruach de Dios. Y dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Alabanzas a Jesús. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu daba que hablasen. Aleluya. Ese es el viento del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Cuántos alabamos al Señor? Es el viento que está presente en los cristianos, en los que aman al Señor. El apóstol Pedro en ese discurso allá de Pentecostés les dijo a los judíos, esta es la promesa escrita, dada para vosotros y para vuestros hijos y para cuantos el Señor llamare. Aleluya. El Espíritu que Dios da a los que le obedecen. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alabamos al Señor? Alabanzas a Jesús. El viento recio que llenó la casa, el viento que anoche nos llenó acá en esta reunión. Amén. Alabanzas a Jesús. Seguimos gozándonos. Alabanzas a Jesús. Ahora, ese viento sopla y cierra la fuente de las aguas. Dice el verso 2, y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Amén. Ese es el viento de gracia, el viento que cierra las fuentes del juicio, el viento que trae refrigerio a la tierra, el viento que trae bendición a la tierra, hermano. Alabanzas al Señor. Aunque las Escrituras muestran a ángeles que controlan las aguas, Apocalipsis 16:5, un ángel que es el encargado de las aguas dice a Dios, justo eres Dios, ellos se lo merecen, que reciban esos juicios. Amén. Pero aquí es Dios mismo quien cierra las fuentes del abismo, las cataratas de los cielos. Es el mismo Dios quien le cerró el arca a Noé, dice la Biblia en Génesis 7, y Jehová cerró la puerta del arca. Es el que cierra la fuente del abismo, el que cierra las cataratas de los cielos. Amén. Es el que cierra las puertas, el que abre y cierra puertas. Apocalipsis 3:7 dice, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de ahí, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Bendito sea el Señor. Es nuestro amado Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Cuántos alabamos al Señor? El que cerró la puerta a Noé, el que cierra la puerta de las cataratas de los cielos, cierra la puerta de la fuente de los abismos, el que le cerrará la puerta de la gracia a este mundo pecador muy pronto. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? El que cierra y nadie abre, el que abre y nadie cierra, el que tiene la llave de David, el que fue al Hades, al infierno, y le arrebató la llave del infierno, de la muerte y del Hades al mismo Satanás, el que posee las llaves para abrir y que nadie cierre, para cerrar y nadie puede abrir. ¿Cuántos alabamos al Señor? Aleluya. Aleluya, este es el Cristo que yo predico y no me canso de alabar. Es el Cristo. This is the Christ that I preach, and I don't get tired of singing to Him. Aleluya. Gloria a Dios. Qué bueno es estar en la presencia de Dios, ¿cierto, hermanos? Le invito a que compartan el link de Facebook, por favor. Compartan el link de Facebook para que otros reciban bendición. Aleluya, qué bueno es el Señor. Ahora, veamos ese viento que sopla en la tierra para disminuir las aguas. Ese viento que también es usado por el Señor Jesucristo para cerrar la fuente del abismo y las cataratas de los cielos. Da como resultado 3 resultados de la obra del Ruach, del cierre y que nadie abre. Amén. Primero, las aguas empiezan a decrecer. Segundo, el arca se asienta sobre un monte.
Amén. Y tercero, aparece en la cima de los montes. Vamos a hablar de esos 3 puntos, los resultados del Rúa de Dios, de la intervención de Dios. ¿Cuántos alabamos al Señor? Porque eso es bueno, hermano. Después del juicio, después de la prueba, viene la bendición, amados hermanos. Eso es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo, porque fue prácticamente un año dentro del arca. Amén. Y parecía que se habían perdido las esperanzas. Parecía la mente al corazón de los que estaban tripulando esa arca. Estoy hablando de Noé, Sem, Can, Jafet y sus esposas. Estoy hablando de los animales. Parecía que estuviesen abandonados a la miseria. Pero no, Dios se acordó que había establecido un pacto y el Espíritu Santo vino. O sea que después de la tormenta viene la calma. Eso es un ejemplo que el Señor nos da, que después de cada prueba, hermanos, después de cada tribulación, después de cada tentación, hermano, si salimos triunfantes sobre las aguas, porque el que está dentro del arca es el Señor Jesús, y el arca no se va a hundir mientras está el Señor, vamos a salir victoriosos. Va a haber calma, va a haber bendición, va a haber la respuesta de Dios. Dios no nos va a dejar, aleluya. He will never give us, aleluya. Oh, santo, ay, yo siento la presencia de Dios, hermano. I feel the glory of God in this morning. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? Aleluya. Ah, santo, 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 santo es el Señor. Alábelo allá donde usted está en su casa, amén. Así es, hermana Luz Santiago, que sana a los enfermos, echa fuera demonios. This is the Christ that I preach and I believe. Aleluya. Aquí nos estamos gozando, amados hermanos. Los 3 resultados del Rúa de Dios es que primero las aguas comienzan a decrecer, es que el arca se asienta sobre un monte y es que aparece en la cima de los montes. Las aguas empiezan a decrecer. Vamos a leer el verso 3. Alabanzas al Señor. Adorado sea el Señor. Amén. Vamos a leer el verso 3. Estamos en el 2, el 3. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra. Amén. Y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Ese es el primer resultado. El segundo, y reposó, el verso 4, el arca el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. Y veamos el tercer resultado. Y las aguas fueron decreciendo, verso 5, hasta el mes 10. En el 10 al primero del mes se descubrieron la cima de los montes. Hasta ahí vamos a leer, amados hermanos. Alabanzas al Señor. Vamos a quedarnos en el verso 3. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Gloria sea al Señor. Qué bueno es el Señor. Las aguas empiezan a decrecer. O sea, 150 días fue el tiempo en que las aguas prevalecieron sobre la tierra, de acuerdo a Génesis 7:24. 40 días de lluvia más 110 días de permanencia de las aguas sobre la tierra, cubriendo los montes más altos, casi 7 metros, 15 codos más altos de los montes más altos, dice Génesis capítulo 6. Después de que Dios cierra las fuentes, o sea, cuando el Rúa pasa, el viento sopla la tierra, las aguas empiezan a moverse, hermanos. Alabanzas a Jesús. Eso me recuerda a Juan capítulo 5, cuando el ángel supuestamente movía las aguas, había milagros, pero llegó el que daba la orden de mover las aguas, amén, y sanó a ese hombre, aleluya. El Espíritu movió las aguas en la tierra, hermanos, se cerraron las fuentes, de los abismos, de las cataratas del cielo, amén. Y después de que Dios cierra las fuentes, tanto las de arriba como las de abajo, el proceso de secado de la tierra tomó otros 150 días, 150 para que se llenaran de agua y 150 para que se vaciaran. Hay una simetría de tiempo, 150 días las aguas prevalecen, amén, y otros 150 días las aguas decrecen, amén. Más adelante voy a ilustrar la cronología del diluvio. Oh, se me olvidó subirlo. Aleluya, porque estaba afanado. Vamos a ver si se puede mientras estoy transmitiendo. Yo creo que sí se puede. Amén. Cronología. Déjame subirlo. Alabanzas a Jesús. Sí se puede mientras estoy transmitiendo. Qué bendición. No sabía que sí se podía. Génesis. Déjame buscar algo, mis amados hermanos.
Gloria a Dios, Génesis 8, aquí está la cronología, sí Señor. Alabanzas a Jesús, gloria a Dios, sí, ahí está. Pero después la pongo, amén. Ya ahí la tengo lista. ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Cuántos adoramos a Jesús? Estamos contentos, ¿cierto, amados hermanos? Alabanzas a Jesús. Primero, amén, las aguas empiezan a decrecer. Segundo resultado, el arca se asienta sobre un monte. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? El verso 4 lo dice claramente. Vamos a leer el verso 4 para que todos estemos conectaditos. Amén. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Alabanzas al Señor. Reposó el arca. Gloria a Dios. Amén. Ararat es conocido, es un término conocido como el antiguo, una ciudad, un país, perdón, Urartu, en los registros asirios. Era un territorio extenso y limitaba con la región norte de Mesopotamia, la región norte de Mesopotamia donde salió Abraham. Era para más arriba. Urartu rodeó el lago Van con límites que abarcaban del sureste de Turquía. Amén. Turquía se encuentra al norte de Israel. Amén. Sureste de Turquía, al sur de Rusia y el noroeste de Irán. Entre las montañas de Armenia, moderna por supuesto, se encuentran estos impresionantes picos de montañas. Y hay uno conocido como el Monte Ararat. Aleluya. Pero, disculpe, hermanos. Yo siempre acostumbro limpiar la mesa para que no se levante polvillo mientras hablo, para que no me empiece la alergia. El monte Ararat, que es un término antiguo llamado Urartu, Ararat. Rara vez se menciona en las escrituras. Segundo libro de Reyes, capítulo 19, 37 lo menciona. Isaías 37, 38 lo menciona. Jeremías 51, 27. No tuvo mucha significancia en la historia de la vida religiosa de Israel. Hoy el monte Ararat se alza más de 5.000 metros sobre el nivel del mar. Recordemos que la montaña más alta es el Everest, el monte Everest, que está en el oriente, que es más de 8.000 metros de altura. Este es de 5.000 metros sobre el nivel del mar, aunque la referencia aquí en el texto de Génesis 8 dice las montañas, está en plural desde el hebreo, lo que indica que es una cordillera de montañas, no necesariamente un pico determinado. O sea que el arca reposó, amén, según algunos cronolistas que estudian el tiempo bíblicos, que dice que reposó 74 días después del final de los 150 días, de acuerdo a Génesis 7:11. Amén. Reposa sobre el monte Ararat. Alabanzas a Jesús. Dice la escritura, y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. Algunos teólogos que ellos trabajan la tipología, dicen de que el arca, el reposo del arca sobre el monte Ararat representa, amén, la ascensión de Cristo al tercer cielo, amén, así como el arca que representa a Cristo y quienes iban dentro del arca fueron los salvados por Cristo. Amén. De la misma manera Cristo asciende, poco a poco asciende, y Él ascendió a los cielos. Y cuando el arca se posa sobre los montes Ararat, amén, dicen los que estudian la tipología bíblica que representa a Cristo ascendiendo en los cielos y sentándose a la diestra de Dios Padre, obteniendo la redención, como dice Hebreos capítulo 1, después de haber obtenido redención, se sentó en las alturas de la majestad de los cielos. Alabanzas a Jesús. ¡Qué bendición, amados hermanos! Que así como el arca se sienta sobre los montes, Cristo se sentó a la diestra del Padre sobre las alturas de la majestad en los cielos, gloria a Dios, y desde allá intercede por nosotros. Alabanzas a Jesús. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén, hermanos.
qué bueno es el Señor. Amén, qué bueno es el Señor. Amén. Ahora veamos, después de que el rúa de Dios pasa y se empieza a decrecer las aguas y el arca se asienta sobre un monte de las montañas de Ararat, y muchos especulan, ¿no? Hay videos y hay documentales de la Discovery Channel y otros canales investigadores acerca de buscando las huellas del arca. Y yo por ahí vi uno donde en una montaña bien alta unos expedicionistas encuentran una edificación enterrada dentro de una montaña de madera. Amén. Puede ser el arca. Total, nuestro interés no es para ello. Si eso no es, nosotros seguimos creyendo. Nosotros no necesitamos evidencia física porque nosotros vivimos por fe. Creemos que Dios es real. Amén. No necesitamos evidencia para creer en la palabra de Dios. La evidencia única que creemos es que Cristo está en nuestro corazón. Es la mayor evidencia que el Espíritu Santo está en nuestro corazón. Luego, la tercera resultado del rúa de Dios que aparece en la cima de los montes. Vamos a leer el verso 5, amados hermanos. Dice la escritura, déjame. Aleluya, qué pena. Ahora sí, verso 5. Leamos el verso 5. Dice, y las aguas fueron decreciendo hasta el mes 10. En el 10º mes, al primero del mes, se descubrieron la cima de los montes. Qué tremendo, amados hermanos. Se descubrieron la cima de los montes. Noé fue testigo ocular de estos acontecimientos, porque recuerde que el arca tenía una ventana, y él abría la ventana y podía ver, amén, y pudo ver la cima de los montes, amén, hasta el mes 10. En el 10, al primero del mes se descubrieron. Ahora vamos al segundo punto de este mensaje. Recuerden, son 4 puntos. Primero, amén, estamos viendo el proceso de secado de la tierra, desde el verso 1 al 5. Ahora veamos desde el verso 6 al 12, en busca de evidencia de tierra seca. Estando el arca sobre los montes Ararat y siendo visible la cima de los montes, Noé se apresuró a abrir la puerta. Noé no se apresuró a abrir la puerta. Sabía que Dios era quien la había cerrado y que Dios mismo daría la orden de abrirla. Por eso Noé abrió únicamente la escotilla de arriba para verificar si la tierra se había secado. Vamos a leer el verso 6, amados hermanos. Gloria sea al Señor. Amén. Tengo aquí una confusión. Verso 6. Dice, sucedió que al cabo de 40 días que el arca estaba sentada sobre los montes Ararat, abrió Noé la ventana del arca que había hecho. Amén. Y dice el verso 7, y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Verso 8, envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado sobre la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo al arca. Y esperó aún otros 7 días y volvió a entrar la paloma al arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de la tierra. Y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió a él más. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Gloria a Dios. Vamos a seguir haciendo el estudio. Alabanzas a Jesús. Gloria a Dios. Ahora sí. Qué bueno es el Señor. Amén. O sea que Noé hizo 4 intentos, de acuerdo a lo que hemos leído, de buscar evidencia de tierra seca. En el primer intento, Noé envía un cuervo, dice el verso 7, y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. La razón por la que Noé envía un cuervo es desconocida. La Biblia Septuaginta, que es el Antiguo Testamento escrito en griego, añade algo que no está en el hebreo, que es que envió un cuervo, y dice en la Biblia Septuaginta, para ver si el agua había disminuido.
Eso dice la Septuaginta. Lo cierto es que los cuervos son aves de rapiña, pertenecen a los animales no limpios. Su interés no es buscar tierra seca, sino carroña. Al estar sobrevolando y buscando desde el aire cadáveres de animales, porque dice la Biblia, estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. O sea que cuando se secaron sobre la tierra, el cuervo no volvió más al arca, aunque no entraba, reposaba, descansaba, iba a volar. Amén. Porque olió y pudo visualizar carroña, cadáveres, podría ser de animales muertos o de seres humanos, no lo sabemos. Amén. Pero ya cuando él pudo visualizar el cadáver, puso los pies sobre el agua y había charco y empezó a comer carroña y no volvió más al arca. En el segundo intento, Noé envió una paloma. Génesis 8, del verso 8 al 9. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado sobre la faz de la tierra. Verso 9. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de la tierra. Entonces en él Noé extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. Mientras que el cuervo, eso lo estoy hablando yo, lo digo yo, cuando regresaba al arca no quiso entrar porque quedó cautivado con el olor a putrefacto que había afuera, que lo atraía como ave carroñera. La paloma, que es un animal limpio, todo lo contrario, amén, no quiso poner los pies ni fue atraída hacia la carroña y por eso no tuvo problemas en entrar de nuevo al arca. Dice la escritura que y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie. Amén. O sea, allá fuera del arca, donde estaba la carroña, donde estaban los cadáveres de animales o de seres humanos. Amén. Mayormente posible animales. La paloma no asienta, por ser un animal limpio, no asienta su pie en lugares sucios, mientras que el cuervo sí. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. ¿Cuántos adoramos al Señor? Yo pudiera dar una enseñanza acerca de cuervo y paloma, que la paloma representa a los inmundos, que el inmundo asienta sus pies en cualquier lugar y donde está la muerte, la carroña, allá él se va. En cambio la paloma huye de esos lugares y va hasta donde están los vivos y donde está algo limpio, y que usted y yo debemos ser es paloma y no cuervos. Pero el texto no me está diciendo eso. Algunos predicadores pueden predicar así, pero el texto no me está diciendo eso. Por eso prefiero dejarlo ahí quieto. Hay una enseñanza superior a eso, con la paloma y con el cuerpo. Ya vamos a entrar en ese punto. Amén. En el tercer intento, Noé envió de nuevo la paloma, la cual trajo la evidencia. Vamos a leer el verso 10 y 11. Alabanzas a Jesús. Déjame ver, 10 y 11, gloria a Dios. Estamos en el 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. El 10, a mano derecha. Noé esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Verso 11. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. Y aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado sobre la tierra. Y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. ¿Cuántos adoramos al Señor? Alabanzas al Señor. O sea que en el tercer intento, donde Noé envía de nuevo la paloma, trae la evidencia. Esperó aún otros 7 días. Vuelve a ver la paloma vuelve a la hora de la tarde y traía una hoja de olivo en el pico. La paloma voló, la envió tal vez en la mañana y en la tarde regresó con una hoja de olivo en el pico. Entendió Noé que las aguas se habían retirado sobre la tierra. Las hojas de olivo no crecen en las partes altas. Parece ser de que la paloma vio que sí estaban la cima de los montes, pero empezó a descender, amén, hasta llegar a la parte baja donde se cultiva el olivo. Y al ver una mata de olivo, la paloma arranca una hoja de olivo y dice la escritura que se la lleva.
La Biblia en hebreo, Génesis capítulo 8, 10, dice, el verso 11, que la paloma vuelve a Noé y trae una hoja de olivo en el pico, pero dice una hoja recién cortada. La traduce bien Biblia de las Américas. En su pico traía una hoja de olivo recién arrancada. Amén. Noé entendió que Dios, que había causado la muerte, el juicio, ahora Dios estaba causando de nuevo la vida, un nuevo mundo. La hoja de olivo era la evidencia de una nueva vida. Amén, que los planes y los proyectos de Dios siguen adelante, bendito sea el Señor. La paloma en el texto bíblico es un símbolo del Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 3, cuando el Señor es bautizado, a Juan el Bautista se le dijo que sobre quien reposaría el Espíritu Santo, ese era el Mesías, y lo vio en forma de paloma, alabanzas a Jesús. Y el olivo, amén, la mata de olivo es donde se extraía el aceite de la santa unción para el tabernáculo, de acuerdo a Éxodo 27:20, Levítico 24, del 2 al 4. Amén. Es decir, esta paloma que va a las partes más bajas, arranca una mata de olivo y se la lleva a Noé como evidencia de una nueva vida, demuestra, hermano, de que esta es la evidencia de una nueva creación, que Dios empieza a crear cosas nuevas. Lo mismo pasa con el cristiano, amados hermanos. La evidencia del Espíritu Santo en la vida de una persona, amén, y la evidencia de la unción del Espíritu Santo que es extraída del olivo de Dios, de acuerdo a Zacarías capítulo 4, 2 olivos que vertían su aceite sobre las lámparas, sobre el candelero, de acuerdo a Zacarías capítulo 4, representa la nueva vida en Cristo. Amén. La permanencia del Espíritu Santo, la manifestación de la santa unción, representa una nueva vida. El que está en Cristo, hermanos, está lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo está sobre él. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alabamos al Señor? Alabanzas a Jesús. Qué bueno es el Señor. Amén. Seguimos. Ahorita hablamos más tarde de la cronología. Amén. Vamos ahora al tercer punto. Recuerde, son 4 puntos de este mensaje. Vamos a ver la salida de la tripulación. Usted sabe que en aeronáutica los tripulantes son los que están a cargo de la nave y los pasajeros son los que van como pasajeros, para que entienda. En este caso los tripulantes eran Noé, Sem, Cam, Jafet y sus esposas, y los pasajeros eran los animales. Ahora vamos a ver la salida de la tripulación y de los pasajeros del arca a la tierra seca. Génesis 8 del 13 al 19. El texto bíblico tiene unos detalles que demuestran el carácter reverente de Noé. Dice la escritura que Noé abre la escotilla, abre el arca, pero no se apresura a salir, espera que Dios le ordene. Vamos a leer el verso 13, por favor. Vamos a leer el verso 13 con la ayuda de Dios y vamos a comprender más las sagradas escrituras. Dice la escritura en el verso 13. Y sucedió que en el año 601 de Noé, un año después de que empezó el diluvio, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del arca y solamente miró y aquí que la faz de la tierra estaba seca. Amén. Hasta ahí vamos a leer. Gloria a Dios. Amén. Aquí hay una cualidad preciosa del carácter de Noé. Una cualidad de Noé ya mencionada en los versículos anteriores, que no le prestamos atención, y era su paciencia. Este hombre estaba lleno del Espíritu Santo. Si usted lee Génesis 8:10, dice, esperó aún otros 7 días. Génesis 8:12, y esperó aún otros 7 días más. Amén. O sea que el verbo esperar en la vida de Noé está repetido, aplicado a su vida, donde manifiesta un carácter al carácter de Dios. Era hecho Noé a la semejanza de Dios.
que esperó, que tuvo paciencia dentro del arca. Amén. Yo pienso de que si hubiésemos estado nosotros dentro del arca, no hubiésemos aguantado tanto tiempo. El desespero nos agarra, como hay muchos hermanos que nos desesperamos por nada. Bendito sea el Señor. Noé era un hombre que dice, y esperó 7 días, y esperó otros 7 días, Génesis 8:10, Génesis 8:2. Una característica del carácter de Dios, que Dios tiene paciencia, que Él es lento para la ira, grande en misericordia. Él es lento para enojarse. Ay Dios, y no como nosotros que somos unos fosforitos explosivos. ¡Pum! Explotamos por nada. Amén. Ese era el carácter de Dios, que Dios tuvo paciencia con nosotros, la ha tenido y la tuvo con el mundo antediluviano. En primera carta de Pedro, dice en el capítulo 3, verso 20, la Reina Valera contemporánea, dice que esos los que se perdieron en el diluvio, dice que desobedecieron en los días de Noé, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se preparaba el arca. Dios los aguantó, los esperó. Así era el carácter de Noé, un carácter de paciencia. Noé era un hombre de paciencia. Él llevaba 1 año viajando en el arca. Amén. Yo no sé usted cuánto es lo máximo que ha viajado. Yo he viajado máximo de continuo casi 32 horas. Eso es lo que he viajado. Cuando predicaba desde hace como, ayer cuando iba en el taxi, que iba para hacer mis vueltas, hablaba con el taxista y decía la situación que estamos viviendo en Colombia, que ahorita se levantó los milenialistas, unos muchachitos que no conocen la historia de Colombia y medio agarran libros escritos con corte izquierdista, dicen, lean ustedes ignorantes. Nosotros no necesitamos leer, nosotros vivimos la Colombia desde hace 20 años, donde no se podía viajar, y yo personalmente como predicador viajé por Colombia en buses, casi toda Colombia me la pasaba viajando. En los fines de semana que tenía libre, porque entre semana trabajaba, antes de que el Señor me llamara a tiempo completo, viajaba por Colombia y viajé de acá de Bucaramanga hasta Quito, Ecuador, y viajamos con una comitiva de hermanos desde acá por un bolivariano, atravesamos, fuimos Cali, Pasto, llegamos a Ipiales, luego cruzamos, mejor dicho, ese es el viaje más largo que yo he hecho en mi vida. Amén. Y conozco Colombia, conozco cómo la tenían los grupos subversivos sometida. Amén. Conozco la historia, bendito sea el Señor. Por eso es que odian a un presidente que cambió la historia de Colombia, bendito sea el Señor. Y no lo defiendo, que lo defienda Dios, pero sí conozco parte de la historia, bendito sea el Señor. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Ahora, Noé llevaba 1 año, dice Génesis 7:11. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, empieza el diluvio. Y 1 año después, porque ellos entran al arca, y 1 año después las aguas ya se habían secado. Génesis 8:13 hemos leído. Y sucedió que en el año 601, en el año 600 él entra al arca, y en el año 601, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y aquí que la faz de la tierra estaba seca. Nótese que solo miró y vio la tierra seca. Amén. Algunos autores o comentaristas bíblicos dicen que solo vio charcos de agua, por eso no se apresuró a salir. De todas maneras, Noé no se apresuró a salir. Prefirió esperar a que Dios le ordenara el momento exacto de salir. A pesar de que la última vez que Dios le habló, amén, había sido 7 días antes del diluvio. O sea, 1 año largos. Génesis 7, del 1 al 4. Y Dios no le había hablado en ese tiempo. Qué tremendo. Eso es vivir uno por fe. Eso es depender de Dios. Amén. ¿Cuántos alabamos a Jesús? 156 días después, Dios le habló nuevamente y le ordena salir. Alabanzas a Jesús. Vamos a leer el Génesis capítulo 8, 14 y 15. Y en el mes segundo,
Perdón, me equivoqué a hablar de 156 días después. No, más bien 20, tantos días después. Ya ahorita vamos a hablar. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. El mes segundo de los años de Noé. Porque recuerde que en el primer mes del año 601 es que él ve la tierra seca. En el mes segundo, amén, a los 26 días del mes se secó la tierra. O sea, pasaron 56 días. Sí, 56 días. Amén. Primer mes, él ve las aguas. En el mes primero del día primero del mes. En el mes segundo, a los 27 días del mes, o sea, pasó un mes completo, más 26 días, se secó la tierra. O sea que 56 días después de que él ve la tierra seca, Dios le habla a Noé, diciendo, verso 16, vamos a leerlo. Sal tú del arca. Verso 16, déjame ver, sí Señor, gloria a Dios. Verso 16. Entonces habló Dios a Noé diciendo, o sea, 56 días después, sal del arca tú y tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Y miren lo que le dice. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo. Y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer, y las mujeres de sus hijos con él. Bendito sea el Señor. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Qué tremendo. Amén. 1 año y 11 días sin ver tierra seca. Pero ahora ya estaban listos para salir y poblar el mundo. Y le da un mandato el Señor. Amén. Cuando salen del arca, le dicen, el mandato divino a los tripulantes y a los pasajeros del arca es, vayan por la tierra, fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Es un reflejo de la nueva creación, iniciada a partir del más terrible juicio que haya caído en la tierra, el juicio de toda la humanidad. Amén. Amén. O sea que este mandato, vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra, refleja el nuevo mandato que Dios le da, amén, a su pueblo. Amén. Así como hubo un diluvio universal, que es un juicio terrible que cayó sobre la tierra, hubo otro juicio también, y es el más terrible que haya caído sobre la tierra. Amén, que haya caído en la humanidad. Y es el juicio que cayó sobre el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, porque Dios derramó toda su ira sobre él. Después del juicio del diluvio, Dios le dice a Noé, salgan, vayan por toda la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Después del juicio terrible que cayó sobre el Señor Jesucristo, para él protegernos, él se puso, nos cubrió y el juicio cayó sobre nosotros para que no cayera sobre los seres humanos. Luego el Señor le da la orden a su pueblo, a la iglesia. Amén. Que salgan y vayan y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Él, así como Noé permaneció en el arca por un tiempo después de que las aguas se asentaron y no salió, sino que 26 días después, 56 días después Dios le habla y le da la orden. 56 días, hermanos, 50. Habla de penta, aleluya. Mire el texto bíblico, hermano. Si usted lee el libro de Génesis, dice que, y en el mes segundo, porque en el mes primero, Génesis 8:13, dice en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra. Noé quita la cubierta del arca. Mire aquí que la faz de la tierra estaba seca. En el mes primero del año 601 de Noé. Ahora, en el mes segundo, a los 27 días del mes, o sea, 56 días después que se seca la tierra, Dios le habla y le dice, sal de tu arca, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos, todos los animales, y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense. O sea, 50 días después ellos ya tenían la libertad de salir del arca y multiplicarse.
56 días después. ¿Qué me refleja eso? Es un reflejo. Amén. Porque primero cae el juicio de Dios sobre el mundo. Y cae ese diluvio y lo destruye. Amén. Ahora en el tiempo del Señor Jesucristo el juicio venía, dice en Juan capítulo 12, viene el juicio de este mundo, dice el Señor. Y el juicio cayó sobre el Señor Jesucristo. Pero después de que el Señor resucita, amén, y vemos la redención, el Señor le dice a los discípulos, no, todavía no se vayan, esperen. Amén. En Lucas 24:49 dice, yo enviaré la promesa de mi Padre. Es decir, la paloma, hasta que la paloma no llegue a la barca. Aleluya. Hasta que la paloma no llegue sobre vosotros, hasta que la promesa de mi Padre no esté sobre vosotros, quédanse, amén, en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Y 50 días después de la redención, parecido como Noé, 56 días después, que le dijo Dios a Noé, vayan por la tierra y fructifiquen y multipliquen sobre la tierra. El Señor le dice a sus discípulos, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. 1 año y 11 días atrás Dios le había dicho a Noé, vengan adentro del arca. Ahora le dice, vayan por la tierra y fructifiquen y multipliquen sobre la tierra. Esto mismo ocurrió con nosotros. Amén. Antes el Señor nos dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y hemos venido a Cristo, pero después de que hemos estado dentro del cuerpo de Cristo, dentro del arca, y somos bautizados para muerte del viejo hombre, y somos llenos del Espíritu, ahora después nos manda, después de que hemos entrado, vayan por la tierra y prediquen el evangelio a toda criatura, fructifiquen y multiplíquense en hijos de Dios, engendren hijos espirituales, no carnales. Bendito sea el Señor, alabanzas a Jesús. Y por eso la iglesia se ha estado multiplicando de hijos de Dios en la faz de la tierra. Gloria sea al Señor. Dijo Pablo, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Amén. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre y carne, sino de voluntad de Dios, nacidos de nuevo. Amén. El nuevo plan de vida para la tierra inició con el segundo Adán, con el Señor Jesucristo. Vayan, multiplíquense, fructifiquen. Y ya nos hemos multiplicado. El problema es que estamos cayendo como en los días de Noé. Ahora los hijos de Dios se están uniendo a las hijas de los hombres y se están mezclando con el mundo. Y va a venir el más terrible diluvio, que no va a ser en agua, como dice segunda carta de Pedro capítulo 3, sino de fuego sobre el mundo de los impíos. Alabanzas al Señor. ¿Cuántos adoramos al Señor? ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Vayan por la tierra, fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Noé y su familia, juntamente con los animales, salen del arca. Dice la escritura en Génesis 8, del 18 al 19, entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y sus mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y todo ave de lo que se mueve sobre la faz de la tierra según sus especies. Qué momento tan glorioso. Noé sale del arca como el nuevo Señor de la tierra, el nuevo administrador del planeta Tierra sale del arca. Ahora Él es el heredero de todo, es la cabeza visible, es la imagen del Dios invisible, es la semejanza de Dios que está representando a Dios en la tierra. Por eso la Biblia dice en Hebreos 11:7 que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero. Es el heredero, amén, de la justicia que viene por la fe. Fue el heredero del mundo. Bendito sea el Señor. Y lo primero que hace Noé cuando sale, amén, es entregarle a Dios su primera adoración en tierra seca. Ya estando en tierra seca, fuera del arca, Noé adora a Dios como lo aprendió de sus antepasados, con sacrificio de sangre, con alabanza, fruto de labios que invocan y confiesan el nombre del Señor, como lo hicieron en el tiempo de Enós, el nieto de Adán, el hijo de Set.
el primer sacrificio después del juicio. Génesis 8, 20, 21 dice, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio, de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar, y Jehová percibió olor grato. El administrador de la tierra se presenta ante su Señor a través del sacrificio, reconociendo a Dios como su creador, como su salvador. Amén. Estos sacrificios eran sombra del verdadero y perfecto sacrificio que vendría, que sería el sacrificio del Señor Jesucristo. Ahora que el Señor nos manda a que nos fructifiquemos y multipliquemos en el mundo, también nosotros ofrecemos delante de Dios, después de salir, hermano, un sacrificio vivo, santo y agradable, que es nuestro cuerpo vivo, como sacrificio vivo, santo y agradable, que es nuestro culto racional a Dios. Y venimos delante de Él en agradecimiento y le traemos a Dios lo que a Él le corresponde, lo que a Él le pertenece. Hoy vamos a parar. Tengo más puntos, pero lo voy a dejar para mañana. El pacto noáico. Padre, te doy gracias por esta palabra que nos has dado. Toda la gloria, toda la honra es para ti, Señor. Bendigo tu nombre, te exalto, te alabo, te adoro. Gracias por haberme redimido, Señor. Gracias porque tú nos llamaste adentro de ti, Señor. Venid a mí todos los que estáis trabajados, y hemos venido, y el que a mí viene yo no le echo fuera. Yo soy la puerta, quien por mí entrare será salvo. Y hemos entrado a tu cuerpo, Señor, y allí hemos sido cubiertos, Señor, por tu sangre, alcafateados con brea por dentro y por fuera, que es tu sacrificio. Hemos sido protegidos, Señor, del juicio que cayó sobre ti y no sobre nosotros. El juicio que merecíamos por toda la eternidad cayó sobre ti, Señor, y somos salvos. Ahora tú nos envías, nos llenas de tu espíritu, nos envías a multiplicarnos, a predicar este evangelio. Lo estamos predicando a través de las redes sociales. Algunos no pueden ir, pero apoyan financieramente para que sigamos predicando esta labor. Pero ayúdanos, Señor, a hacer tu obra, entre tanto que tú vienes pronto, Señor. Ayúdanos a fructificarnos, a multiplicarnos, verdaderos hijos de Dios, nacidos en el Espíritu, no en la carne. En el nombre de Jesús, ayuda a este pueblo a entender tu glorioso propósito de poblar esta tierra con hijos e hijas de Dios. En el nombre de Jesús, sabemos que ahorita este mundo va a ser castigado por su pecado, porque los hijos se han mezclado con el mundo. Pero pronto, cuando tú vengas, Padre, se va a multiplicar los hijos de Dios, porque el anhelo ardiente de la creación es esperar la manifestación gloriosa de los hijos de Dios en la tierra. Gracias. Y no solamente la creación gime, aún nosotros también gemimos, Señor, anhelando ser revestidos de aquella habitación celestial. Por eso clamamos diciendo: ven, Señor Jesús, llévanos contigo. Oh Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Mil gracias, Señor. Isa Makata Ramakaya. Aleluya. Gloria sea al Señor. ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Cuántos adoramos al Señor? Bueno, amados hermanos, por hoy terminamos. Mañana nos veremos. Si alguno quiere aportarnos con una ofrenda, ayudarnos para seguir predicando este mensaje puro de la palabra fresca, salida del cielo, con la unción del Espíritu Santo, que podamos predicarle al mundo. Tal vez usted no puede ir a las naciones y predicar, pero aquí estamos, desde esta ventana, estamos predicando. Apóyenos con una ofrenda. Debajo del link de YouTube aparece la forma como usted lo puede hacer, tanto en Colombia como en el mundo. Dios le bendiga, hermano. Nos veremos con la ayuda del Señor el día de mañana. Amén. Y preparen preguntas, porque de pronto mañana haga un stop y vamos a ir a respuestas, preguntas y respuestas. Pero nos hemos gozado, amados hermanos. Nos hemos gozado. Amén. Dios le bendiga. Nos veremos mañana con la ayuda del Señor. Compartan el link de Facebook, por favor, para que otros también reciban bendición. Amén. Alabanzas a Jesús. Dios les bendiga. Gloria a Dios.